Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión les traigo una historia aterradora, las cual nos compartieron. Agradezco su apoyo para hacer de este un gran canal de terror. Y recuerden que si quieren que sus historias aparezcan en alguno de nuestros videos y sean leídas por un servidor, pueden ser enviadas a nuestro correo o seguirnos en nuestras redes sociales. Sin más por el momento, comencemos con esta historia. Vamos a adentrarnos en uno de los rincones más oscuros de la Ciudad de México, donde una casa abandonada esconde secretos que pocos se atreverían a descubrir. Acompáñenme a conocer La Maldición de Insurgentes, una historia llena de terror, misterio y acontecimientos paranormales que han marcado a todos aquellos que se atrevieron a cruzar su umbral. Prepárense para una noche de auténtico horror. En la avenida Insurgentes, una de las más transitadas de la Ciudad de México, se encuentra una casa que desentona con el resto de las edificaciones modernas. Es una estructura imponente pero desgastada por el paso del tiempo, con paredes ennegrecidas por el moho y las ventanas quebradas, como ojos ciegos que no parpadean. A cualquier hora del día, la casa proyecta una sombra sobre la acera que parece absorber la luz del sol, creando un aura de frío que hace temblar a quienes se atreven a pasar cerca. Las historias sobre la casa se han contado por generaciones. Los más viejos del lugar aseguran que, a pesar de su aspecto ruinoso, la casa ha resistido terremotos sin apenas un rasguño, como si una fuerza oscura la protegiera de la destrucción. Otros dicen que en las noches de luna llena se pueden ver figuras moviéndose entre las ventanas, sombras que no pertenecen a este mundo. La casa fue construida a principios del siglo XX por la familia Martínez de la Torre, una de las más influyentes y ricas de la época. Los Martínez de la Torre tenían todo lo que una familia podría desear: riqueza, poder y una mansión que reflejaba su estatus. Sin embargo, debajo de esa fachada de éxito, se escondían secretos oscuros que terminarían por consumirlos. La única hija de la familia, Ana Sofía, era una joven hermosa y carismática que iluminaba cualquier habitación con su presencia. Su 18º cumpleaños fue un evento fastuoso al que asistieron las personalidades más destacadas de la ciudad. Sin embargo, esa misma noche, Ana Sofía desapareció sin dejar rastro. La búsqueda fue intensa y desesperada, pero cada esfuerzo resultó en un fracaso. Fue como si la tierra se la hubiera tragado. Pero pocos sabían era que la desaparición de Ana Sofía estaba relacionada con un oscuro pacto que sus padres habían hecho años atrás. Desesperados por mantener su estatus y fortuna, los Martínez de la Torre se habían involucrado en prácticas esotéricas, buscando el consejo de un hombre que se hacía llamar el Brujo. Él les prometió que su riqueza nunca se agotaría, pero a cambio debían ofrecer lo más preciado que tuvieran cuando llegara el momento. Los padres, cegados por la ambición, aceptaron sin pensar en las consecuencias. La noche de su desaparición, Ana Sofía fue llevada por sus propios padres al sótano de la casa, donde se encontraba una bodega subterránea que albergaba reliquias de la familia. En el centro de la bodega había un altar cubierto con símbolos extraños y velas negras que proyectaban sombras en las paredes de piedra. Allí, el brujo les ordenó sacrificar a su hija para sellar el pacto. Con lágrimas en los ojos, pero sin vacilar, los padres cumplieron con el macabro ritual. El grito de Ana Sofía resonó por toda la casa cuando su vida fue arrebatada. Pero en lugar de otorgarles la riqueza eterna, el brujo desapareció, dejando a los padres con las manos manchadas de sangre y una maldición que nunca podrían romper. Desde ese momento,
la casa quedó marcada por el sufrimiento y la desesperación, y los padres fueron consumidos por la culpa, perdiendo la cordura lentamente hasta morir en la misma bodega donde sacrificaron a su hija. Con el tiempo, la casa fue abandonada, pero no quedó vacía. Algo maligno y perturbador había echado raíces en sus cimientos, y cada vez que alguien intentaba acercarse. En los 90s, los que entraron fueron un grupo de jóvenes, deseosos de comprobar si los rumores eran ciertos. Equipados con cámaras y linternas, ingresaron en la casa una noche oscura. Desde el momento en que cruzaron la puerta, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, y las sombras en las esquinas parecían cobrar vida, alargándose como manos ansiosas por atraparlos. Mientras avanzaban por el vestíbulo, las paredes comenzaron a crujir y un olor nauseabundo, similar al de carne podrida, llenó el aire. Las cámaras que llevaban comenzaron a fallar, grabando imágenes distorsionadas y sonidos ininteligibles, como si la casa misma estuviera interfiriendo con los dispositivos electrónicos. Uno de los jóvenes, Miguel, sintió un frío extremo en la espalda y al girarse vio una figura encapuchada que lo observaba desde la oscuridad. Sin decir una palabra, la figura levantó una mano y Miguel sintió un dolor punzante en el pecho, como si un puñal invisible estuviera atravesando su corazón. Intentó gritar, pero no pudo. Sus compañeros, ajenos a lo que estaba ocurriendo, continuaron explorando la casa, riendo nerviosamente mientras se burlaban de las leyendas. Pero cuando se dieron cuenta de la ausencia de Miguel, la risa se desvaneció. Mientras lo buscaban frenéticamente, se toparon con la entrada a la bodega subterránea. La puerta, hecha de madera negra y carcomida, estaba entreabierta, y desde su interior emanaba una luz tenue que parpadeaba como una vela a punto de extinguirse. Decididos a encontrar a su amigo, descendieron por la escalera empinada, sintiendo cómo la temperatura descendía con cada paso. Al llegar al fondo, se encontraron en una habitación circular, con paredes cubiertas de inscripciones en un idioma antiguo y desconocido. En el centro de la sala, el altar todavía permanecía, cubierto de polvo, pero con un extraño resplandor que parecía emanar desde su interior. A un lado del altar, vieron a Miguel de pie, inmóvil, con los ojos en blanco y murmullos inaudibles saliendo de sus labios. Al intentar acercarse a él, una fuerza invisible los lanzó hacia atrás, estampándolos contra las paredes de piedra. El dolor era insoportable, como si 1000 agujas se clavaran en su piel al mismo tiempo. Mientras intentaban levantarse, el altar comenzó a brillar con más intensidad y las inscripciones en las paredes cobraron vida, moviéndose como serpientes que se retorcían. De repente, la figura encapuchada apareció de nuevo, esta vez en medio del altar, y alzó los brazos al cielo. Los jóvenes sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies y una sensación de vacío se apoderó de ellos, como si sus almas estuvieran siendo arrancadas de sus cuerpos. Gritaron, pero sus voces fueron absorbidas por la oscuridad y uno por uno cayeron inconscientes. Despertaron al día siguiente, fuera de la casa, sin recuerdos claros de lo que había ocurrido. Sus cuerpos estaban cubiertos de hematomas y sus mentes llenas de fragmentos de pesadillas. Nunca más volvieron a ser los mismos. Miguel, el más afectado, fue encontrado días después en un hospital psiquiátrico, balbuceando sobre sombras y maldiciones, incapaz de reconocer a sus propios padres y amigos. A partir de esa noche, la casa ganó una reputación aún más temible. Los rumores de que aquellos que entraban en ella y que nunca salían completamente cuerdos
se esparcieron por toda la ciudad. Incluso durante el día, la casa parecía emanar una energía maligna, alejando a los curiosos y atrayendo solo a aquellos que estaban destinados a sufrir. La maldición de la casa no estaba limitada a su interior. A menudo, los vecinos reportaban ver figuras espectrales caminando por la avenida en las noches más oscuras, como si los espíritus atrapados en la casa estuvieran buscando algo que nunca podrían encontrar. Algunos aseguraban haber visto a Ana Sofía, con su vestido blanco ensangrentado, parada frente a la puerta principal, mirando con ojos llenos de tristeza y rencor. Los gritos de auxilio que resonaban desde las paredes de la casa en las noches más silenciosas eran una advertencia para todos aquellos que pasaban cerca. Aún así, siempre había quienes, movidos por la curiosidad, se aventuraban a entrar, solo para encontrarse con el horror más allá de lo imaginable. Uno de los últimos intentos de desentrañar el misterio fue llevado a cabo por un grupo de investigadores paranormales, quienes, armados con tecnología avanzada, decidieron pasar una noche en la casa para documentar la actividad. Llegaron con cámaras térmicas, grabadoras de voz y detectores de movimiento, seguros de que podrían capturar evidencia irrefutable de lo que ocurría allí. Desde el primer momento, la casa se mostró hostil. Los aparatos electrónicos comenzaron a fallar sin razón aparente, y las temperaturas en algunas habitaciones descendieron a niveles casi de congelamiento. Al revisar las grabaciones, encontraron sonidos inexplicables, voces que susurraban palabras en idiomas no conocidos, risas distorsionadas y lo que parecía ser el latido de un corazón, latiendo con un ritmo cada vez más acelerado. Uno de los investigadores, Marisa, tuvo la desafortunada idea de adentrarse sola en la bodega subterránea. Aunque sus compañeros intentaron disuadirla, ella se dejó llevar por una fuerza que parecía llamarla desde lo más profundo de la bodega. Con una linterna temblorosa en la mano y el corazón latiendo con fuerza, Marisa descendió por las escaleras que llevaban al oscuro sótano. A cada paso que daba, el aire se volvía más denso, como si una presencia invisible la rodeara, observándola con ojos que no podía ver. Al llegar al fondo, Marisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. El silencio era sepulcral, roto solo por el eco lejano de su propia respiración. La habitación, la misma en la que se habían llevado a cabo los oscuros rituales, estaba iluminada por una tenue luz que parecía emanar del mismo suelo. Las inscripciones en las paredes parecían brillar con un resplandor sobrenatural, y el altar en el centro de la sala proyectaba una sombra que no correspondía con ninguna fuente de luz visible. Con la cámara en una mano y la linterna en la otra, Marisa comenzó a grabar. Al enfocarse en el altar, notó algo extraño. Una figura difusa, casi imperceptible, parecía estar de pie detrás del altar. Al principio pensó que era un truco de la luz, pero cuando la figura comenzó a moverse lentamente hacia ella, el miedo se apoderó de su ser. La figura, cada vez más nítida, era la de una joven con un vestido blanco manchado de sangre. Sus ojos, vacíos y sin vida, la miraban fijamente. Marisa intentó retroceder, pero sus piernas no respondieron. Era como si la figura la estuviera atrapando en su lugar, inmovilizándola con solo su mirada. Al abrir la boca para gritar, no salió ningún sonido. Su voz, al igual que su voluntad, había sido robada por la casa. De repente, la figura se desvaneció y el silencio volvió a reinar en la sala. Marisa, liberada, cayó de rodillas, jadeando por el esfuerzo, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, sintió un frío intenso en el cuello, como si unos dedos helados la estuvieran tocando. Intentó girar la cabeza,
pero una fuerza invisible la mantuvo en su lugar. Fue entonces cuando escuchó el susurro. Una voz baja y melodiosa, cargada de tristeza y resentimiento, comenzó a hablarle al oído. Ayúdame, libérame. Las palabras resonaban en su mente, mezclándose con sus propios pensamientos, hasta que ya no pudo distinguir entre realidad y alucinación. Marisa sintió como una presión insoportable se apoderaba de su cabeza, como si algo estuviera intentando romper su cráneo desde adentro. De pronto, la voz se transformó en un grito desgarrador. Marisa cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear el sonido, pero fue inútil. El grito era ensordecedor, penetrante, y parecía provenir de todas direcciones. Desesperada, intentó cubrirse los oídos, pero sus manos estaban rígidas, como si hubieran sido petrificadas por el terror. Cuando finalmente abrió los ojos, Marisa se dio cuenta de que la figura estaba de nuevo frente a ella, pero esta vez no estaba sola. Alrededor del altar, otras sombras comenzaron a materializarse, cada una más deformada y grotesca que la anterior. Algunas tenían rostros torcidos por el dolor, otras carecían de rasgos humanos, pero todas tenían en común una mirada vacía y desesperada. Eran las almas atrapadas en la casa, víctimas de la maldición, y ahora reclamaban una nueva víctima. Marisa sintió cómo su cuerpo se enfriaba, como si su vida misma estuviera siendo drenada por esas presencias. Su visión se nubló y el sonido de los gritos se convirtió en un murmullo distante, como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo sin fondo. Antes de perder la conciencia, la última imagen que vio fue la de la joven de vestido blanco, acercándose lentamente hacia ella, extendiendo una mano huesuda y espectral. Horas más tarde, los compañeros de Marisa la encontraron tirada en el suelo de la bodega, inconsciente pero viva. Al despertarse, no podía recordar nada de lo sucedido, pero sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos y perdidos. Desde ese día, Marisa quedó en un estado catatónico, incapaz de hablar o reaccionar, como si su mente hubiera quedado atrapada en algún lugar entre este mundo y el otro. Los otros investigadores, aterrados por lo sucedido, abandonaron la casa esa misma noche, dejando atrás todo su equipo. Ninguno de ellos volvió a hablar del incidente y se dispersaron sin dejar rastro, como si intentaran escapar de la maldición que los había alcanzado. A pesar de los intentos de los escépticos por desacreditar las historias, la casa sigue siendo un lugar temido y evitado. A lo largo de los años, ha habido numerosos intentos de derribarla, pero todos han terminado en desastre. Los trabajadores que se han atrevido a acercarse han reportado accidentes inexplicables, caídas mortales y maquinaria que falla sin razón aparente. Algunos aseguran que la casa se defiende, protegiendo los secretos oscuros que se esconden en su interior. Hoy en día, la casa sigue en pie, una mancha oscura en el corazón de la ciudad. Aquellos que se atreven a mirar a través de sus ventanas rotas dicen que a veces se pueden ver sombras moviéndose en su interior, y en las noches más silenciosas, los gritos de Ana Sofía y las otras almas perdidas resuenan en las calles desiertas. Pero a pesar del miedo que inspira, siempre habrá quienes, atraídos por la promesa de lo desconocido, intenten desentrañar los misterios de la casa, y para ellos la casa estará esperando, con sus puertas abiertas de par en par, dispuesta a reclamar una nueva víctima en su interminable ciclo de horror. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta noche de terror, en Noches Aterradoras.
Esperamos que hayas disfrutado del escalofriante viaje. No olvides suscribirte para más historias que pondrán a prueba tu valentía. Y si te atreves, comparte tus propias experiencias paranormales con nosotros. Hasta la próxima noche, si te atreves a volver.